aman la palabra de Dios y siguen estas conferencias. Esta es la segunda parte de una serie titulada El poder que detiene al anticristo. Los que quieran tomar nota, esta serie se llama El poder que detiene al anticristo. Les recomiendo la primera parte que compartí en la iglesia de Toluca hace una semana, y esta es la segunda parte de esta serie tan interesante, tan importante desde el punto de vista escatológico. Porque les pido que abran sus Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses y en la segunda carta. Vamos a estar viendo estas dos cartas donde estamos basando o poniendo el cimiento teológico de nuestra en la ciudad griega de Tesalónica. Pero no solo enseñó las doctrinas básicas de la Biblia, sino también les enseñó la verdad de una doctrina abandonada por muchos siglos llamada el rapto de la iglesia, que son dos palabras sinónimas, porque en la versión del latín es raptarus en lugar de arrebatamiento. Entonces es correcto decir el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Les enseñó también Pablo en estas dos cartas, fíjense todo el contenido de estas dos cartas, les enseña también la aparición del anticristo, la gran tribulación que iba a venir al mundo y la segunda venida de Jesucristo. Pero al introducirnos en el estudio de estas dos cartas, tenemos que tener muchísimo cuidado por las frases, la terminología, las palabras que han dado pie a una enorme cantidad de controversias acerca del programa profético de Dios. ¿Qué quiero decir? Bueno, hay cristianos que creen que el rapto y la segunda venida es el mismo evento y que sucede al final, después de la tribulación. Hay otros cristianos que se llaman amilienistas, que creen que el milenio, no, que ya estamos en el milenio y que todas las profecías ya se cumplieron, que la semana 70 de Daniel ya se cumplió, etcétera, etcétera. Hay otros que siguen la línea del post-tribulacionismo, que creen que hasta después del milenio viene Jesucristo, y otros después de la tribulación. La iglesia de Tesalónica se encontraba con esta confusión, y es absolutamente lógico porque ellos no tenían lo que tenemos ahora de información, como lo vamos a ver de una forma detallada. Entonces Pablo tuvo que salir de Tesalónica por la persecución, y más tarde les manda estas dos cartas porque le comenzaron a llegar mensajes de los cristianos de Tesalónica que creían que ya estaban en la tribulación. Qué tremendo, ¿no? Ya creían los cristianos, por la persecución tan recia que había del Imperio Romano contra los cristianos, que estaban en la gran tribulación. Entonces Pablo en la primera carta les da a conocer el arrebatamiento de la iglesia en el capítulo 4, versículo 16 al 17, cuando les dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero que observen en este simple versículo la frase en Cristo. Los muertos en Cristo. Siempre que tú veas en el Nuevo Testamento, tú como un buen estudiante de teología y de la Biblia, la frase en Cristo, que se repite muchísimas veces en la carta a los Efesios, significa los que estamos injertados, unidos, amalgamados en el cuerpo de Cristo mediante el bautismo del Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios 12:13,
Todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, cuando tú recibiste a Cristo como tu Salvador, en ese momento naciste de nuevo, sin que tú ni siquiera lo hayas experimentado o sentido. Lo creemos por fe. Ha habido una resurrección de tu espíritu dentro de ti a la vida espiritual, porque antes estábamos muertos, separados de Dios espiritualmente. Cuando recibiste a Cristo, fuiste regenerado, cambiado completamente de naturaleza. Fuimos transportados en ese momento de un reino a otro reino, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesucristo, como lo dice Colosenses capítulo 1. Y en tercer lugar, fuimos bautizados con el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión, no después, porque por muchos años vamos a ver lo que es la apostasía. Durante los últimos, yo diría 30, 40 años, se comenzó a enseñar en las iglesias: pasen aquí al frente los que quieran ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces la cristiandad se dividió en dos. En otras palabras, se estaba dando a entender que hay cristianos que son cristianos, pero había otros cristianos que les faltaba algo. Eres cristiano, pero te falta una experiencia que necesitas tener, que es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos demuestra con una claridad absoluta que el bautismo del Espíritu Santo es lo que nos hace cristianos. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Y se comenzó a enseñar porque se convirtió en una tradición, porque la mayor parte de las iglesias lo comenzaron a proclamar, sin haber estudiado profundamente esto, y basándose desde luego en algunos versículos nada más del libro de los Hechos, cuando el libro de los Hechos no es un libro doctrinal, es un libro narrativo que narra la experiencia o la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Es un libro que nos muestra de qué forma los apóstoles que eran judíos, Cristo fue judío, estaban completamente confundidos porque las promesas eran para Israel. Jesús lo dijo cuando vino en los evangelios: he venido a buscar a las ovejas perdidas de Israel, porque los 4 evangelios pertenecen al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza en Hechos 2 con el bautismo del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Entonces, los hechos que suceden en el libro de los Hechos no son una enseñanza doctrinal que los apóstoles explican en sus cartas, primera y segunda de Timoteo, Gálatas, Colosenses, Efesios, Filipenses, las primeras cartas de Pedro, explican lo que pasó en los hechos y nos enseñan, ¿verdad?, que estas cosas que sucedieron en los hechos fueron algo que Dios permitió, porque la iglesia estaba comenzando a mezclarse con el judaísmo con la iglesia. Tenían que separar los apóstoles lo que Moisés enseñaba de muchas cosas de lo que Jesús enseñaba, y esto se resolvió con el primer concilio de la iglesia en Hechos capítulo 15. Ahí se juntaron todos los apóstoles y tenían que determinar qué cosas del Antiguo Testamento estaban vigentes y qué cosas del Antiguo Testamento ya quedaban obsoletas. Y la conclusión a la que llegaron fue la siguiente: no hay nada en el Antiguo Testamento, esto es muy importante, abran sus oídos, no hay nada en el Antiguo Testamento que en el Antiguo Testamento era obligatorio, que ahora en el Nuevo Testamento sea lo mismo. En otras palabras, ahora nosotros
vivimos bajo la ley de la libertad en Cristo Jesús. Y ahora no es obligatorio nada absolutamente en el Nuevo Testamento. Un ejemplo, en el Antiguo Testamento el diezmo era obligatorio. Era obligatorio, lo tenían que dar a fuerza. Y cuando pasamos al Nuevo Testamento, 2 de Corintios capítulo 9, cada quien dé como propuso en su corazón, no a fuerza, no por obligación. Si no te nace del corazón darle a Dios, y si en el Antiguo Testamento fue el diezmo, con toda la lógica del mundo, bajo el Nuevo Testamento, con mejores promesas, mejor pacto, un Salvador que vino al mundo y ya pagó por el pecado, ¿cómo voy a seguir bajo la ley dando solamente el 10%? Ahora es el 15, el 20, el 30, el 40, el 50, como tu corazón lo diga. Y mientras más salud espiritual tengas, más darás, porque lo das con alegría. Ya no lo das porque tengo que dar esto y ahí va. Mejor no des nada. Hay otros que siquiera, y esto es verdad, hay muchas personas que han dado su diezmo, ¿verdad?, basados en el Antiguo Testamento, y al mes regresan y quieren que se los regrese. ¿Se imaginan ustedes qué corazón tan perverso puede haber en medio del pueblo de Dios? Entonces, qué importante es que ahora todo es voluntario. Ahora las fiestas de Israel, los tabernáculos, el Sukkot que celebramos, no es obligatorio, es para representar lo que Cristo hacía en medio del pueblo de Dios. Entonces, si no entendemos esto, vivimos bajo la ley. Dice en Colosenses capítulo 2, ya nadie te juzgue si guardas el sábado o no guardas el sábado, o el domingo, o el lunes, o días de fiesta. Todas estas cosas pertenecieron al Antiguo Testamento. Ahora, como una persona un día me dijo, ¿por qué no guarda usted el sábado? Y le dije, ¿qué nada más tú guardas el sábado? Te gano, yo guardo el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Ya no supo qué contestarme esta persona. Y le dije, ahora todos los días son santos. Ya no hay un día específico. Y además los apóstoles se reunían el primer día, que es el domingo. El Shabbat se los dio Dios a Israel. El cuerpo y la entidad de Cristo es otra entidad completamente diferente. Entonces ahora, si tú trabajas el domingo, pues es tu día de trabajo, pero el lunes en tu trabajo, en tu hotel o en la compañía que tú trabajas, te dan el martes, ese es tu día de descanso. Y por eso no puedes venir a la iglesia, porque el domingo tienes que trabajar y llevar el sustento a tu familia. Y Dios no te juzga, porque no es obligatorio. Nos reunimos simplemente porque el domingo se determinó bajo el calendario gregoriano en el que estamos, de que el domingo es el día de descanso. Pero ya no hay un día especial, ya no hay Semana Santa tampoco. Oye, que el viernes no como carne, como pescado porque es Viernes Santo y es Cuaresma. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es eso de la Cuaresma? Eso pertenecía al Antiguo Testamento. Eso es de la religión apostólica romana. Esto no es de la Biblia. El cristiano come carne si quiere todos los días, para que te pongas como una vaca si quieres, o pescado de acuerdo a tu salud. Pero ahora todas las semanas son santas, todos los días son santos, todos los años son santos para el cristiano. ¿Me van siguiendo? Tenemos que deshacernos de tantas tradiciones. Pues no celebra la Navidad porque Jesucristo no nació el 24 de diciembre. Y si pones árbol de Navidad, eres un pagano, porque era de los babilonios. Mira, si no quieres poner árbol de Navidad, porque así lo sientes, no lo pongas y sigue con la cara de amargado que tienes. Y si alguien quiere poner árbol de Navidad y cantar jingle bells, noche de paz, no, deja que cante lo que él quiera. Y si quiere el corrido del caballo blanco, que lo cante también. Pero lo que Dios ve no es, a ver, háblenle al arcángel Miguel, dice Dios, por favor,
Chéquenme quiénes pusieron árboles y quiénes no pusieron árboles. Los que no pusieron, pónganles una palomita. Y los que pusieron, una cruz. ¿Ustedes creen que Dios juzga de esa manera? ¿Cuánto legalismo hay en la iglesia? ¿Cuánto legalismo hay en la iglesia? ¿Qué es lo que Dios ve? El corazón. El gozo y la paz que tengas en el Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste en comida, en bebida, qué comes, qué bebes. Es el gozo y la paz que tú tengas en tu relación diaria con Jesucristo. Lo que Dios ama y lo que Dios busca de nosotros. No si te pones falda o no te pones falda. Si tienes un tatuaje o no tienes tatuaje. Como me dijo una vez un señor, ¿verdad? Pues yo no me tatúa. ¿Y la panza que tiene de Santa Claus qué? No, pues miren nomás la hermana en qué fachas vino a la iglesia. Espérame tantito, es una pobre ex prostituta que tiene una semana llegando a la iglesia y todavía no sabe cómo vestirse. No juzgues. ¿Ya viste cómo se pintarrajeó? Parece Cleopatra. Y tú no sabes las razones que se encuentran detrás de esa persona que a lo mejor tiene 2 semanas y no ha aprendido cómo poder vestirse, cómo maquillarse de acuerdo a la cultura que ya Cristo quiere que nosotros tengamos. Que no atraigamos la atención sobre nuestro cuerpo ni nuestra cara tampoco. Entonces tenemos que crecer y madurar santos de Dios. Tenemos que entender qué es lo que Dios ama, qué es lo que Dios busca, qué es lo importante ante sus ojos y dejarnos ya de tantas tonterías que ya, por el amor de Dios, si tienes 5 o 10 años en Cristo, tienes que crecer y madurar. Muy bien. Entonces, cuando Pablo dice en primera de Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán primero, esto significa la primera lección que vamos a aprender. En el rapto de la iglesia o en el arrebatamiento de la iglesia, como le quieras llamar, los únicos que van a resucitar son desde Pentecostés hasta nuestros días. Todos los que estamos en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Antes de Cristo, Israel no estaba en el cuerpo del Hijo de Dios. Dice Efesios capítulo 2 que ahora Dios ha unido Israel y la iglesia, y ya no hay griego, judío, italiano, mexicano. Ahora se formó un nuevo hombre. Este nuevo hombre, este nuevo cuerpo no existía antes de la cruz. La iglesia era un misterio que el apóstol Pablo lo explica en Colosenses, en el capítulo 3 del libro de los Efesios, en Romanos capítulo 16, los últimos versículos. La iglesia era un secreto escondido antes de la cruz, que nadie sabía que se iba a formar un cuerpo en la persona del Hijo de Dios. Cristo en el Antiguo Testamento era conocido como el ángel de Jehová. No como un ángel, artículo indeterminado, sino como el ángel de Jehová. Entonces la iglesia es la que se va en el rapto. Muy bien. ¿Qué pasará con los que murieron desde Adán hasta Pentecostés? O sea, antes de Pentecostés hasta Adán hubo millones, ¿verdad?, de santos justificados por la fe, como Abraham, etcétera, etcétera. ¿Cuándo resucitarán ellos? Ellos resucitarán de acuerdo a Daniel 12, del 1 al 3, después de la tribulación, en la segunda venida de Jesucristo. Y observamos entonces que las resurrecciones tienen un orden. Hay un orden. Dios hizo un orden en el universo. Dios es el Dios de orden. Dios no quiere que nada haya fuera de la armonía. Una gran sinfónica, imaginémonos un saxofón fuera de tono. En una alabanza, una guitarra fuera de tono.
en un coro, un hombre con una voz, con una tesitura que no le queda a una muchacha, que no le queda, cantando en otra tesitura, desentona absolutamente toda la alabanza, toda la sinfonía. Todo es un orden. Imagínate tu cuerpo. Nuestro cuerpo funciona si hay orden entre mi estómago, mi hígado, mi páncreas, mis pulmones y mi mente. Y si en mi mente no tengo paz, y si en mi mente no tengo estabilidad, si no hay una tranquilidad en mi alma, mi cuerpo no puede estar sano. Y qué interesante que la mayor parte de los médicos en el mundo han descubierto que la enfermedad del siglo XXI, que causa casi el 70% de las enfermedades mentales y físicas, es el estrés. ¿Ustedes creen que es coincidencia que todo este año pasado y parte de este año nunca han habido más suicidios, divorcios, problemas mentales de los niños, de los jóvenes, como en el Japón, que se suicidan 2, 3 al mes, jóvenes menores de 18, 20 años de edad, drogadicción, por todo lo que el mundo ha atravesado con la famosa pandemia que hemos todos vivido? Qué impresionante que lo que ha enfermado más al mundo ha sido el miedo. El miedo es el arma favorita de Satanás. ¿Qué fue las palabras que Jesucristo nos dio? ¿Qué antídoto Jesús nos dio hace 2000 años? Que precisamente lo que necesitamos en el siglo XXI: mi paz les dejo, mi paz les doy. Shalom. Shalom. Resucitando los discípulos que iban al camino de Maús, se encuentran con Jesús, no lo reconocen, y lo primero que les dicen, Lucas 24, Shalom. Shalom es la palabra perfecta en el hebreo, porque implica paz, seguridad, esperanza, bienestar y salud. Cuando tú tienes paz, hay armonía en todos tus órganos dentro de tu cuerpo. Y si tú tienes algo que comience a disfuncionar y comienza a afectar las demás partes de tu cuerpo, es lo que se llama, estás enfermo. Entonces, ¿qué es lo que nos enferma? La desarmonía que existe dentro del cuerpo humano, porque algo causó esta desarmonía dentro de tu cuerpo. Y esto es precisamente lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. Muy bien. Ahora, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante, ya Pablo nos explica el misterio que solo a él se le reveló. Ni a Pedro, ni a Santiago, ni a Lucas, ni a Juan, ni a Judas, el medio hermano de Jesús, a ninguno de los apóstoles le agradó a Dios revelarle lo que le reveló únicamente al apóstol Pablo. Y esto nos habla claramente de los diferentes talentos y revelaciones que tenemos del mundo espiritual. Por eso hay un Jeremías, hay un Isaías, hay un Amós, hay un Ezequiel, que tienen diferentes perspectivas del mundo espiritual, como Dios los trató, pero que todos, ¿verdad?, hacen una armonía en la mente de Dios. Y dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51, he aquí les digo un misterio. Un misterio es algo no revelado antes. Es un secreto que no se conocía antes. ¿Qué está diciéndoles Pablo? Les voy a contar, les voy a revelar un secreto de Dios
que en el Antiguo Testamento, ni en los, escúchenme con cuidado, ni siquiera en los evangelios se conocía. Pablo, ¿cuál es este secreto? Estoy ávido por que me lo digas. Este es el secreto, que no todos vamos a morir. Y se usa la palabra dormir, porque cuando vean ustedes la palabra dormir en el Nuevo Testamento significa el cuerpo físico, no el alma ni el espíritu. Porque hay más de 55, 65 versículos que nos muestran que en la muerte tenemos una existencia consciente. Como en el quinto sello, en Apocalipsis capítulo 6, vi las almas de los que habían muerto en el cielo hablando, platicando con Dios. Entonces, Pablo nos dice, este es el secreto, que va a haber una generación de seres humanos que no van a morir. Oye, Pablo, pero ¿qué acaso esto no contradice Hebreos 9:27, que dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio? Claro que está establecido, pero Dios tiene excepciones. ¿Cómo las tuvo con Enoc en Génesis 5? ¿Cómo las tuvo con Elías? Que en el Antiguo Testamento son los dos únicos hombres que partieron del mundo sin haber muerto, que son antitipos, ¿verdad?, de lo que es el tipo, que es el arrebatamiento de la iglesia. Pero esta doctrina no se conocía. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo comparamos con Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en nuestro capítulo, donde Pablo dice, versículo 17, luego nosotros, después de que resuciten todos los santos desde Pentecostés, luego nosotros, o sea, si ahorita viene el rapto entre una hora o mañana, los primeros que van a salir van a ser los que murieron desde Pentecostés a nuestros días. Este es el primero, ellos. Y luego, atrasito de ellos, los que hayamos quedado, o sea, vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En las nubes. Cristo en el rapto no baja al mundo. Cristo en el rapto no baja a juzgar al mundo. Cristo en el rapto no baja a destruir al anticristo. En la segunda venida, Zacarías capítulo 14, en la segunda venida Cristo baja y pone sus pies en el monte de los olivos, donde se va a hacer un valle como una forma de cruz, y viene con nosotros a establecer su reino milenial. En el rapto nos saca del mundo y en la segunda venida viene con nosotros después de los 7 años de la tribulación. Entonces, si estamos ahorita manejando, comiéndote tu torta entre 2-3 horas, o mañana estás en Chapultepec corriendo, etcétera, etcétera, y viene el rapto, la ropa de todos nosotros se cae en el suelo, con la cosa que traes aquí en la boca. Y vamos a desaparecer millones de personas sin que el mundo tenga una explicación. Pero habrá millones de personas que eran cristianos, entre comillas, profesantes, que van a venir aquí al Salón Le Crillon y no van a encontrar a nadie, o van a encontrar a otros como ellos, que venían y estudiaban y asistían a la iglesia, pero nunca fueron nacidos de nuevo, nunca tuvieron una relación personal con Jesús, nunca ganaron a ninguna alma, nunca le hablaron a nadie ni a su familia de Jesucristo y de su muerte en la cruz. Sus vidas nunca cambiaron ni fueron transformadas. Eran religiosos. Este hecho, pues, es el que Pablo explica en la primera carta a los tesalonicenses. Y nos brincamos al capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses
Y vean ahora cómo el orden de Pablo es lógico y de qué manera tan profunda nos revela el Espíritu Santo los acontecimientos o los eventos de acuerdo al calendario de Dios. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, les está hablando a los cristianos, hermanos, de que yo les escriba. Porque ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los cristianos. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pablo introduce una frase que se repite 4 veces en todo el Nuevo Testamento y se llama el día del Señor. El día del Señor, apúntalo, siempre tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se refiere a los 7 años de la tribulación. Veamos rápidamente estas veces que se repite el día del Señor. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Del final de la tribulación, cuando todo sea quemado para que podamos entrar a reinar en este mundo. Brincamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, ¿cuándo? En el día del Señor. Muchos creen que aquí Juan está diciendo, yo estaba el domingo, en el día del Señor. Cuando Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, él está diciendo, lo que les voy a revelar ahorita, que es todo el Apocalipsis, me fue dado por el Espíritu Santo, y yo me encontraba en el tiempo de la tribulación, que es lo que habla todo el Apocalipsis. El Apocalipsis, después del capítulo 4, que la iglesia ya no vuelve a aparecer, menciona 21 juicios, 7 de sellos, 7 de las trompetas y 7 de las copas. 7 por 3, 21. 21 juicios que caerán sobre el mundo de parte de Dios. Y Dios no nos ha puesto, lo vamos a ver después, para la ira. No nos ha puesto para que estemos esperando al anticristo. Nos ha puesto para que seamos consolados esta mañana y sepamos que ya no tarda venir por nosotros. Muy bien. Regresamos a Primera de Tesalonicenses 5 y vemos ya a qué se refiere Pablo cuando dice: ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que no son cristianos. Ya no está hablando de los cristianos. Vean los verbos. Primero nos habla a nosotros, ustedes hermanos cristianos, pero vendrá sobre ellos, sobre otra clase de seres humanos. Ya no está hablando de la iglesia, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué significa que cuando digan paz y seguridad? Precisamente la tribulación comienza cuando el anticristo, como lo vamos a ver en la segunda carta, confirme un pacto por 7 años con los judíos. Daniel 9, 27. Y él va a decir paz al mundo, y los judíos, confiados en que les va a permitir reconstruir el templo, que ya casi llega este momento. Entonces, a los 3 años y medio, a la mitad de la tribulación, el anticristo los traicionará y vendrá destrucción repentina. Entonces Pablo está diciendo lo que dijo Daniel y lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, versículo 15. Cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, huyan, escápense de Judá, porque vendrá tribulación como nunca la ha habido antes en el mundo. Vemos que cuando juntamos todas las piezas del rompecabezas
y versículo con versículo y unimos varios libros, podemos trazar la palabra de Dios, trazándola como el Espíritu Santo quiere que la tracemos. ¿Qué cosas son las sectas? Son grupos que sacan un versículo u otro pasaje sin tomar en consideración las demás partes de la Biblia y forman doctrinas falsas. Como el sábado, ¿verdad? Hay cristianos legalistas sabáticos, como los mormones que te dicen que somos dioses todos y que Cristo no fue Dios, como los testigos de Jehová que no creen en el infierno, y así cada secta usa un versículo y te lo pone así en la cara, y cuando tú conoces la Biblia les enseñas y les dices lo que le dijo Satanás, lo que le dijo Cristo a Satanás en Mateo 4 del 1 al 10. Llega Satanás y le dice: está escrito. Vean ustedes al diablo: oye Jesús, está escrito, aquí están los salmos, que dice en los salmos: a sus ángeles mandará para que cuando te avientes del templo no te vayas a morir, o tu pie no tropiece en piedra. Y Cristo le contesta: pero también está escrito. O sea, no me la cites fuera de contexto, porque fuera de contexto es un pretexto. Entonces, esta es la razón por la cual hay tanta gente que cita versículos de la Biblia, pero fuera del contexto. Y es cuando se hacen herejías. Por eso se nos manda a ser diligentes, apasionados por la verdad, para que tracemos bien la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Y dice Pablo entonces, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción. Versículo 24: mas vosotros, hermanos. Otra vez Pablo vuelve a hacer una grande diferencia entre ellos, los que serán destruidos en el día del Señor, pero ustedes, hermanos, qué importante es esto, ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. O sea, ustedes no tienen por qué estar espantados por el día del Señor, porque somos hijos de la luz. Versículo 8: somos del día, seamos sobrios. Versículo 9, y aquí Pablo ya lo explica, más claro no puede estar. Dios no nos ha puesto para la ira. ¿De qué ira está hablando Pablo? De el día del Señor, donde vendrá destrucción repentina. Dios no nos ha puesto para que atravesemos ese día, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de pasar a la segunda carta, aclaro lo siguiente. ¿Por qué dice Pablo para alcanzar salvación? ¿Qué acaso no la tenemos ya? Son muy buenas preguntas, Un buen estudiante de la Biblia está escudriñando: ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y hay 1000 preguntas que hacerle a Dios para alcanzar salvación. Una vez una estudiante me dijo que entonces no tenemos la salvación y la podemos perder, y hasta el final podemos saber si fuimos salvos, y le expliqué: apúntalo, la salvación en la Biblia tiene 3 tiempos. La salvación tiene 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Pasado: ya fuimos salvados del castigo del pecado. Ya fuimos salvados del castigo del pecado. Esto se llama la justificación. Y puedes apuntar ahí Romanos 8:1. Ningún juicio hay para nosotros ya. Ya Cristo pagó por nosotros en la cruz y ya tenemos una salvación garantizada eternamente. Ese es el pasado. Presente: estamos siendo salvados de la presencia del pecado. Esto se llama la santificación. Estamos siendo salvados de la presencia del pecado en la medida en que más nos entregamos al Espíritu Santo. Y futuro: seremos salvados de la presencia del pecado en la glorificación. Cuando resucitemos, el pecado, ¿verdad?, o la antigua naturaleza será completamente ya muerta, erradicada del cristiano. Hasta el tiempo de la resurrección, el pecado habita en nosotros.
Dice Pablo en Romanos 7, el mal mora dentro de mí. Ten cuidado, hermano y hermana. Anoche mi esposa y yo veíamos una película de las poquitas que ya puedes ver. Quiero usarla como ejemplo de una muchacha negrita que estaba en una universidad en África y llegó un maestro con doctorados y cosas así, y era como 25 años más grande que ella. Esta tenía 20 y él tenía como 55 años de edad, y la comienza a enamorar. Total que la comienza a enamorar y un día la quiere violar. Entonces, para hacerlo corto la historia, la muchacha morenita o negrita va con los decanos de la universidad, con los principales, y lo delata y no le creen. No, como un maestro con tanta reputación y con tantos diplomas, esto no lo podemos creer. Total que ella contrata un abogado, una abogada negrita también, y exige la abogada que le hagan un juicio a este maestro. Entonces, claro que él se defiende y resulta en el juicio que tenía 10 años en las otras universidades que él había enseñado una historia de violaciones a muchachas menores de 20 años que les ofrecía el sexo con tal de pasarlas de año. Y nadie lo había delatado por miedo, las mujeres por miedo de que no la pasaran, cómo le iban a creer, sin testigos. Finalmente cayó el hacha del juicio sobre la vida de este hombre, porque esta película es de la vida real. Y esto es lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Qué no sabéis que la paciencia de Dios y la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento? Yo le dije a mi esposa cuando acabó esa película, conozco muchas personas que las está juzgando Dios ya, que traían una historia de hace 10 años, 5 años, de abusos sexuales, etcétera, etcétera, o de otra índole, y que como no pasaba nada, creían que Dios lo había olvidado, y Dios no puede ser engañado. Muchos de ustedes que me escuchan o a través de los medios de masivos, tal vez tengas una vida en la que tú crees, o pecados escondidos, que los sigues cometiendo, y como no te ha pasado nada, crees que ya Dios no ve. Y quiero decirte algo, tarde o temprano cae el hacha sobre el árbol, y todo árbol que no da fruto, Mateo capítulo 3, será cortado. Y Dios está usando esta época que estamos viviendo para meter el hacha y cortar vidas de organizaciones y de personas que Dios les había hablado anteriormente y que se burlaron de él. Finalmente, tus pecados te alcanzarán, dice la Biblia. Tus pecados te alcanzarán tarde o temprano. Tú puedes ir caminando en la vida y ahí tienes tus pecados, robaste, violaste o lo que hiciste, no pasa nada. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, acuérdate, te van a alcanzar tal vez al 4.º año o al 15 años. Y cuando te alcancen, tal vez te alcanzaron cuando tenías la más grande oportunidad de formar una familia o de triunfar en los negocios, o que se haga un escándalo en tu vida, o perder tu familia y tus hijos o tu testimonio, porque no quisiste encontrar el perdón en la cruz. El que esconde sus pecados no prosperará. No le puede ir bien a nadie. Palabra de Dios, que esconda su vida debajo de un closet o debajo de un colchón, no te puede ir bien. Tarde o temprano Dios tratará con tu vida. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Dios es grande y misericordia y te quiere perdonar. Esta mañana quiere llamarte y decirte te amo. En esa cruz pagué por todo lo que tú habías hecho y por lo que crees que tienes escondido. A mí no me engaña. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué no aprovechas esta mañana para venir a la cruz, reconciliarte con Él, hacer la paz con Él y no salir por esa puerta ya creyendo que te va a seguir yendo bien en la vida, cuando en tu vida hay pecados que no has confesado delante de su trono? Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana.
Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. No hay nada torcido ni perverso en ella. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Bendito seas, oh Dios, creador de los cielos y de la tierra, y al gran pastor de las ovejas, tu Hijo Jesucristo, quien por la sangre del pacto sempiterno ha dado su vida en nuestro lugar, para que ahora hagamos las cosas que son agradables delante de Él, sabiendo que si somos llenos del Espíritu Santo, tenemos que vivir una vida apartada del pecado. No engañarnos ni creer que somos nosotros los que al pecado le llamamos pecado. No. El pecado engaña. El pecado te hace creer que lo que haces está bien, que no es malo porque haces otras cosas buenas. No te engañes. Y después de que te engaña el pecado, endurece. Te endurece el corazón. Y llega el momento en que ya Dios no puede tratar con tu vida. Dios tendrá que disciplinarte, porque al que ama a Dios disciplina y azota al que recibe por hijo. En esta mañana, dile: Padre Santo que estás en el cielo, quiero vivir una vida abierta y transparente delante de ti y llamarle pecado a lo que tú llamas pecado. Lávame con tu sangre preciosa, porque es tu vida en tu sangre la que me puede dar esta limpieza en este momento que mi alma necesita, para que haya armonía en mi alma y en mi vida espiritual. Gracias por la cruz, y porque en esa cruz pagaste por todo lo que yo había hecho y lo que en este momento te estoy confesando. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta palabra, ¿verdad? Gracias a Dios. Esta palabra debe estar dentro de tu corazón. Día y noche, día y noche, día y noche meditarás en este libro de la ley. Cuando tú hagas eso, Josué, entonces todo lo que haces va a prosperar. Porque si tú vives en mi libro y lo consultas y te hincas y oras y me pides que te hable, te voy a hablar. Y te voy a evitar problemas que pudiste haber evitado en tu vida si me hubieras consultado. Vas a evitar cosas que ahora te tienes que arrepentir, porque me hiciste a un lado, me desechaste de tu vida. Pero el diablo, esto es lo que él quiere. Cuando el diablo haga esto en tu vida y saque de ti la palabra de Dios, y en lugar de la Biblia oigas a tu amigo, a tu amiga, a tu comadre, al brujo, a los astrólogos, a las opiniones del mundo, es cuando te sales y cuando te das cuenta. Si eres cristiano, viene el hacha del juicio a tu vida, tarde o temprano, porque Dios al que ama disciplina. Y finalmente, si eres cristiano y no te arrepientes, porque los hay, pero tienes la salvación, ¿qué pasa? Dios te lleva a casa antes de tiempo. Se llama el pecado de muerte en 1 Juan 5, Santiago capítulo 5. El pecado de muerte es el pecado que un cristiano, siendo salvo, no se ha arrepentido, ni se quiere arrepentir, y solo Dios sabe que ya no te vas a arrepentir. Está tan duro tu corazón, y antes de que por tu vida el evangelio sea blasfemado, Dios te lleva a casa antes de tiempo. Tenemos la oportunidad de vivir una vida en abundancia, una vida de santidad, una vida de testimonio, y más en los días en los que los caballos del Apocalipsis ya se escuchan en el cielo y el novio ya está en la puerta tocándonos: vengo por ti. Prepárense, preparémonos
para encontrarnos con el Señor. Que tengan mucha paz. Y Cristo, el poder que detiene al anticristo la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia, entre los 7 años de la tribulación, la segunda venida de Jesucristo y las pruebas o evidencias que existen en la Biblia, como en estas pasadas conferencias, de que el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina completamente diferente a la segunda venida. La iglesia de Tesalónica estaba confundida, porque Pablo, aparte de enseñarles las principales doctrinas bíblicas de la salvación, les enseñó el rapto de la iglesia, la aparición del anticristo, lo que impide, que es el centro de nuestra serie, lo que está impidiendo, o qué poder está impidiendo que el anticristo se manifiesta en el mundo. La tribulación, la segunda venida de Jesucristo. Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18, les comparte el tema o la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, que también se conoce como el rapto de la iglesia, porque la palabra rapto en la versión latín es raptarus, que es rapto. Entonces es correcto llamarle el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Son dos palabras sinónimas. Inmediatamente en el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses les explica que los cristianos de esta iglesia sabían, versículo 2, ¿qué era el día del Señor? Y el día del Señor, todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento, 4 en primer lugar, aquí en segunda de Pedro, en Apocalipsis capítulo 1, cuando vean ustedes el día del Señor, esto es importantísimo, siempre se relaciona con los 7 años de la tribulación, con la semana 70 de Daniel. Y él les dice que ellos sabían cuándo iba a venir, pero más adelante en el versículo 3 les dice cuándo va a venir la tribulación, cuando digan paz y seguridad. Vendrá destrucción repentina. ¿A qué se refería Pablo con estas palabras? Bueno, si nosotros recordamos en Daniel 9:27, que cuando el anticristo aparezca, va a firmar un tratado de paz. Ahí se inicia la tribulación o la semana 70 de Daniel. Cuando el anticristo confirme el tratado de paz con los judíos, ahí es cuando inicia la tribulación, nunca antes. Y estos cristianos estaban confundidos porque creían que se encontraban en la tribulación. Y lo mismo pasa con la iglesia 2000 años después. Ustedes no se imaginan la cantidad de cristianos o maestros también que siguen enseñando. Hay unos que me han dicho que ya estamos en el 4º sello, que todas las profecías ya se han cumplido, que si ya estamos en el Apocalipsis. Ahora que en Israel salió un rabino que lo nombraron un falso Mesías, que es un falso Mesías desde luego, lo querían ya coronar como el Mesías, y tantas cosas que están moviendo en el mundo dan pie o dan lugar para que los cristianos estén confundidos, se desubiquen y por ignorar las doctrinas básicas del arrebatamiento, el anticristo, la gran tribulación, la segunda venida de Jesucristo, se confunden y crean muchos que el rapto y la segunda venida es lo mismo, que no hay 7 años de intermedio entre las dos apariciones de Cristo, otros que el milenio ya pasó,
que estamos viviendo el milenio espiritualmente, etcétera, etcétera. Entonces aquí Pablo les dice en el capítulo 5 que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y esto es exactamente lo que inicia la gran tribulación. Por eso sabemos que el día del Señor no se refiere al rapto, se refiere a la tribulación. Porque cuando el anticristo entre, ofrece la paz al mundo. Va a traer unas ideas satánicas, diabólicas, impresionantes, con una verborrea, una oratoria, un don de convencimiento, acompañado de milagros, que el mundo es lo que está esperando. El anticristo va a levantar a Europa, va a levantar la economía de España, que está en los suelos, de Portugal, de Grecia y de Italia. Va a volver a unificar a Europa, va a unir a Europa con el Medio Oriente, con los musulmanes de las naciones del norte de África, y va a volver otra vez a permitirles a los judíos que reconstruyan su tercer templo. Entonces, es claro cuando nosotros unimos todas estas piezas del rompecabezas bíblico, trazar bien la palabra de verdad. Y más adelante dice Pablo en el versículo 4, mas ustedes, hermanos, o sea nosotros, no estamos en tinieblas. Si ahorita tú estás confundido, si ahorita tú no sabes en qué tiempo nos encontramos, si tú todavía no estás seguro de que Jesús viene por nosotros, es porque no has estudiado concienzuda y de una forma detallada y exegéticamente la palabra de Dios. Y ahora que hubo este virus que todavía, ¿verdad?, dicen que anda por ahí suelto, tenemos cientos de informaciones, de prédicas, de estudios, que aunque no nos reuníamos presencialmente como ahora, nadie tenía la excusa de no alimentarse con la palabra de Dios. Por eso dice 1 Corintios 3 el apóstol Pablo, cada quien vea cómo sobre edifica. Aquí eres edificado de lunes a viernes, tú tienes que sobre edificar sobre lo que aprendes el domingo, la enseñanza que tú puedes aprender por ti mismo, con tu disciplina en tu casa. Y finalmente en el versículo 9 Pablo les dice, primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para la ira. Aquí ya borra cualquier duda que exista de que ellos se encontraban en la tribulación, porque la tribulación será el tiempo de la angustia de Jacob, el tiempo de la tribulación para el mundo que rechazó a Jesús, el tiempo de la purga que Dios hará con el pueblo Israel, para que al final de la tribulación Israel acepte, Romanos 11, 25 y 26, a Jesucristo como el Mesías. Apocalipsis 1, versículo 8. No nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con estas bases, donde ya esos cristianos tenían claramente el orden, primero es el rapto y después es el día del Señor, pasamos a la segunda carta. Y a pesar de esta enseñanza, Pablo tiene que mandarles otra carta a estos cristianos cabezones de la iglesia griega de Tesalónica. Y en la segunda carta, Pablo en el capítulo 2, que ya es el tema central de esta serie, les dice lo siguiente, otra vez, pero con más detalles. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahí pon en tu Biblia el rapto. Ahí Pablo está mencionando el rapto de la iglesia que les mencionó en la carta anterior con respecto a nuestra reunión con Él. Y esta reunión con Él no será en la segunda venida. En la segunda venida Cristo viene a juzgar al mundo en el arrebatamiento,
viene a sacarnos del mundo en el aire, sin que ponga los pies en la tierra, para que mientras la tribulación pasa aquí en el mundo, nosotros estemos allá en lo que se llama el tribunal de Cristo en el cielo, donde seremos juzgados. Seremos juzgados los cristianos, no con respecto a la salvación, sino con respecto a nuestras obras. Lo que hicimos o dejamos de hacer con los talentos que Dios nos dio. Se llama el bema, con B grande, en griego, que se tradujo el tribunal de Cristo. Romanos 14:10, 1 Corintios 3, del 10 en adelante. Con respecto a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, no se perturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. O sea, estos cristianos, ya con mucho más ansiedad y preocupación, le llegó a Pablo la noticia de que ahora estaban enseñando en Tesalónica que se encontraban en la tribulación. Cuando Pablo en la carta anterior les dijo, es que el día del Señor no va a venir hasta que digan paz y seguridad. Y estos hermanos no estaban atravesando ese periodo de paz y seguridad que el anticristo iba a establecer. Entonces Pablo, ¿verdad?, con toda la paciencia del mundo, nos revela los 2 secretos más grandes para demostrarnos que el arrebatamiento de la iglesia es antes de que el anticristo se manifieste. ¿Qué les quiero decir? Nosotros, los cristianos, no vamos a conocer al anticristo, como lo vamos a ver a continuación. Vamos a salir antes, y se los digo de corazón, ni ganas tenía. No estamos esperando la iglesia al anticristo, no estamos esperando la tribulación. Esto no nos conforta ni nos alienta de ninguna manera. Estamos esperando la bienaventurada manifestación y la gloriosa aparición de Jesucristo por nosotros. Que el novio venga tal vez ahorita acabando ese servicio, o hoy en la noche, o mañana, o en una semana, pero estamos esperando irnos pronto de este mundo cruel. Lo que les puedo decir es lo siguiente: el mundo ha entrado desde hace 1 año y medio, el mundo ha entrado a una posición donde nunca en la historia, escuchen esto, ni en la época de Mao, ni de Stalin, ni de los nazis, ni de los fascistas de Mussolini, ni el comunismo, en ninguna época de la historia, jamás el mundo había entrado a tanta maldad. La maldad que hay ahorita en el mundo no hay palabras para describir, que están tomando a los niños recién nacidos y a los niños de menos de 3 años, sacándoles la sangre para modificar la cara o darle la juventud a cantidad de artistas. Y lo pueden encontrar ustedes en el internet. Hay actores como Jim Caviezel. Usted vio la película La Pasión de Cristo con Mel Gibson, el productor. Él es el que hace de Cristo. Jim Caviezel, él es el que hace de Cristo en la cruz, que se ve por primera vez cómo lo despedazan en la cruz. Él hizo un video para demandar y denunciar al mundo, porque él es cristiano. Se convirtió en la película Cristo, denunciando de qué forma en Hollywood están usando la sangre de los niños para poder mezclarla y hacer pócimas, para poder encontrar el elixir de la juventud. Y esto no es nada comparable a todo lo que actualmente se está extendiendo por el globo terráqueo.
Hay una maldad en el mundo tal como la Biblia, y lo vamos a ver, que es una característica que tiene que existir antes de que el anticristo aparezca, que se llama la apostasía. El apartamiento de la fe, el divorcio de la verdad, el salirse del camino y comenzar a creer que en el mundo tiene las respuestas para mejorar todo. Quiero decirles algo, el mundo ahorita, como estamos viéndolo, no va a mejorar. No hay tal cosa como se predicó muchos años, viene un avivamiento. Argentina para Cristo, México para Cristo. Cuando oigan ustedes estas barbaridades, que por favor les dices en dónde está en la Biblia, porque de acuerdo a mi Biblia, no sé si tengas tú una diferente, los últimos tiempos están caracterizados, 1 Timoteo 4:1, 1 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, 2 Pedro capítulo 2, etcétera, etcétera, toda la carta de Judas antes del Apocalipsis. Las características del mundo antes de que venga por nosotros Jesucristo serán de apostasía, donde la mitad de las iglesias que se dicen cristianas y la mitad de aquellos hombres y mujeres que se decían cristianos se van a quedar en el arrebatamiento de la iglesia. Las iglesias están llenas de personas no regeneradas por el Espíritu Santo. Son cristianos profesantes de la boca para afuera. Sus vidas nunca han sido transformadas, nunca Jesús ha cambiado tu vida. Yo siempre les he dicho, hasta que tu mamá y tu papá, o hasta que tus hijos te digan, papá, es que tú no eres el mismo de lo que eras desde que comienzas a ser cristiano. Que tu papá te diga, Pepito, es que no eres diferente, no eras así antes, los amigos que tenías ya no los tienes, porque tú le contestas, porque tengo amigos cristianos ahora. Hasta que en tu consultorio médico, en tu bufete de abogados, en tu taller de carpintería, de plomería, tus empleados te digan, oiga patrón, usted no es el mismo. ¿Qué le sucedió? Mientras no haya un cambio, mientras no haya un cambio que la gente note en nuestra vida, es mentira nuestro cristianismo. Jesús vino a revolucionarnos, a cambiar totalmente de lo que éramos, a sacarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de la luz. Y mientras la gente no note en ti un cambio radical, de borracho a sobrio, de marihuano a sobrio, de borracho, parrandero y jugador, a persona que amas a tu esposa, que eres fiel a tu esposa, que trabajas ahora, que ganas a Cristo, que hablas a Cristo, que no te da vergüenza ni con la familia, ni con los primos, ni con los amigos, ni en tu trabajo, ni en ningún lado, decir soy cristiano y voy a hablar de la cruz, hasta que tú no des testimonio y no tengas estas convicciones arraigadas profundamente, apasionado por la verdad. Tu cristianismo es una burla, es una payasada. Serás un religioso, tal vez una religiosa, pero tu vida no ha sido cambiada. Y es hora, porque la voz del novio se oye en la puerta y los cascos del Apocalipsis se oyen en el cielo. Nos vamos en cualquier minuto ya. El mundo va a empeorar. Escúchame lo que te digo. El mundo va a empeorar. Las cosas no van a mejorar. Aquí está la palabra de Dios. Y antes de que empeoren, nos vamos. Bye. Nos vamos. Jesús viene por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Esto es lo que nos alienta, esto es lo que nos motiva para apasionarnos. Y antes de que el Titanic se hunda en el mar, saber qué es lo que nos está esperando. El barco se está hundiendo, el mundo ha llegado a la orilla del precipicio. Nos encontramos en el precipicio. El mundo va a empeorar como ustedes no se imaginan. Las cosas que vamos a ver. Y antes de que las cosas todavía se pongan color de hormiga,
Cristo nos saca de este basurero en el cual el mundo se está convirtiendo. Ahora, muy bien. Entonces, estos falsos reportes hacen que Pablo les mande la segunda carta, y entonces les dice en el versículo 3, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Mucha atención. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué cosa no vendrá? El día del Señor. La tribulación no vendrá. Los 7 años no vendrán. La semana 70 de Daniel no vendrá. Los 7 años de la gran tribulación, sin que antes sucedan 2 cosas. 1, la apostasía. Y 2, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí vemos claramente pues las 2 claves importantes, porque ambas cosas es imprescindible que tengan que suceder. Número 1, veamos que la apostasía tiene que venir antes, y desde luego, lógicamente, tenemos que ver claramente qué es la apostasía. Es la palabra griega apistemi, como suena, A-P-H, pistemi, apistemi, que significa literalmente alejarse, separarse o divorciarse de la verdad o de la fe bíblica. Y vamos a ver varios pasajes rápidamente acerca de cómo los apóstoles hablaron de esta apostasía que tenía que venir. Primera de Timoteo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que cuando. Así es como sabemos en qué tiempo colocar la Biblia y saber en qué tiempo nos encontramos. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que en el griego es histeros, que son los últimos tiempos de la iglesia, el Espíritu dice claramente, sin ningún lugar a dudas, que algunos apostatarán, se separarán, se divorciarán, no regresarán, negarán a Cristo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque escucharon a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo cuando me preguntaba, ¿podemos escuchar las voces de los demonios? Claro que no. ¿A quién usa el diablo? ¿A quién usan los demonios? Para sugerirnos ideas de pecado. Oye, Lupita, ¿a poco tú todavía no tienes relaciones sexuales con tu novio? No, ay, eres una monja, una religiosa, eres una santa, Virgen de la Caridad, te vamos a llamar ahora, discípula de la Madre Teresa. Y así vienen las ideas de gente que se burla de nosotros por abrazar la verdad y la santidad, y son los demonios los que están hablando a través de tu amigo, a través de tu amiga, a través de ese familiar que va en contra de lo que tú estás siguiendo. Y cuando tus convicciones internas no estás fuerte, blindado, blindada interiormente, viene el ataque y se introduce a tu corazón, entra a tu alma. Pero si tú estás blindado internamente, la presión de afuera no puede más que rebotar. Y tú le contestas, sí, ¿y qué? ¿No te gustó? ¿Me vas a ver en 2 o 3 años, Conchita? Cuando te vea con tu pancita por haberte comido la torta antes de tiempo, y vas a ver tú por así con tu marihuana y con tus drogas y con tus robos y con tus fraudes. Nos vamos a ver al final. El que ríe al último ríe mejor. Ahorita búrlate lo que quieras, piensa lo que quieras, que soy esto, que soy aquello, pero yo sé en quién he creído. Y sé que Él me guardará su depósito para aquel día. Si esas convicciones no están en tu vida,
vas a formar parte, en esta época que estamos viviendo, de los que están abandonando el camino de la verdad. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Vean otro pasaje en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, número 1, está envanecido. 2, nada sabe. 3, delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si alguno no se conforma con lo que la Biblia dice y escuchas la opinión de lo que dice tal televisora, tal radio, estación de radio, tal disque sexóloga o sexólogo, o tal doctor en ciencias políticas, o tal artista de cine, o tal comentario, que hablan tantas barbaridades y no hay palabras para describir todas las cosas que estamos oyendo todos los días, porque ellos no se conforman, son palabras y personas que deliran. O sea, sociópatas, personas enfermas de la mente, que dicen que estamos entrando en una nueva normalidad, estamos entrando en una nueva anormalidad. ¿Por qué? Porque el ser humano nunca ha sido normal desde que Caín mató a Abel. Desde que Caín mató a Abel, el ser humano no ha sido normal. Nunca jamás el mundo ha sido normal. Jesucristo vino a que recuperáramos la normalidad. Y el que está en Cristo es una persona que está comenzando a encontrar el equilibrio y a comportarse de una forma normal delante de Dios. Fuera de Cristo nadie es normal. Y los que clasifican como paranoicos, esquizofrénicos, sociópatas, esquizofrénicos, psicóticos, la psicología, tal vez los mismos que los califican de esta manera están más locos que los que son realmente. Porque así es el mundo. Como llegó la Asociación de Psiquiatría en Los Ángeles algunos años a concluir, es que ya no sabemos qué palabra usar, porque ya no sabemos quién está loco. Y las personas que están locas, que realmente están locas, son las que aparecen más normales. Como asesinos seriales que tienen 15 años matando muchachas o violando muchachas, o el abuelo que violó a la nieta o a la hija, y han pasado 10 años y don Juan es tranquilo y dar dulces a los niños y se disfraza de Santa Claus y es un pederasta desde hace 15 años. Y si tú le dices, oiga, don Juan es un pederasta, no, es un viejito amable, bueno, etcétera, etcétera. Caras vemos, corazones no sabemos. Hay tantas cosas escondidas en el corazón humano que solo Dios conoce. Y solo Dios sabe quién ha entrado a la nueva normalidad. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Te encarezco, capítulo 4, segunda de Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda profecía y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Le contesta a Timoteo tal vez, y Pablo le dice ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque viene tiempo. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán, aquí está la apostasía, se saldrán de la verdad y se volverán a los mitos o a las fábulas. Timoteo, por eso es tan importante que este libro no lo dejemos de enseñar, de predicar, de exhortar con sana doctrina.
Porque ese tiempo que hace 2000 años predicaron los apóstoles es el tiempo que estamos viviendo. Yo recuerdo todavía hace algunos años, cuando tenía yo tal vez 4 o 5 años en Cristo. Yo me convertí en 1974. En el 77 entré a predicar 3 años después de misionero de tiempo completo. Ya en el 80, 81 formamos Vía Nueva para México en aquel tiempo, después de haber estado 1 año con el equipo de Luis Palau. Y ya en ese tiempo había iglesias que me invitaban, que me decían que al entrar a la iglesia tenía que entrar, sacar la lengua y hablar en lenguas. Y si no hablaba en lenguas, no tenía el Espíritu Santo. Imagínense nada más estas barbaridades. Otras veces entraba a iglesias que me decían que estaba cayendo polvito de oro del techo. Otras que estaban siendo sanadas de su dentadura con moldes de oro y de plata, las personas. Otras personas, ¿verdad? Que, por favor, aquí fórmense los de a 1000 pesos y aquí los de a 100 pesos. Y aquí vas a venir y vas a dar, hermano, pues nomás traigo 50. No, tú no puedes formarte. Dije de a 100 o de a 1000 pesos. Iglesias que hacían eso son maestros conforme a sus propias concupiscencias. Otras iglesias que a la salida vendían pañuelos ungidos del pastor, que porque el sudor del pastor sanaba. Virgen de todos los remedios. Y la gente lo creía. Se los digo, el Espíritu Santo sabe en este momento que le estoy diciendo lo que yo viví. O me llegaban sobres a mi casa con una huella así por afuera de un pastor famoso en Estados Unidos que sanaba, que era su huella digital ungida con aceite, y que si yo le mandaba $100 mensuales, iba él a orar para que se fueran las maldiciones de mi casa. Me estaban vendiendo un seguro. Y yo le decía a mi esposa en aquel tiempo, ¿habrá cristianos que crean esta basura? No se imaginan los millones de cristianos, entre comillas, que creían todas estas barbaridades. O iglesias donde entrabas y recibe. Pau. ¿Y para qué los cachan si es el Espíritu Santo el que los tumba? Si el Espíritu Santo te tumba, no va a hacer que te descalabres. Y si no te caes al suelo, es porque no recibiste el touch del pastor y del Espíritu Santo. U otro que se quitaba el saco y ¡rum! Cállense, y ¡rum! Para el lado izquierdo. Y se llenaban los estadios de estas cosas y los cristianos lo creían. Ahora, todas estas manifestaciones impresionantes, antibíblicas, herejes, han ido disminuyendo, porque han ido comenzando a descubrir que no se puede vivir de las emociones ni de falsas experiencias místicas para realmente creer que somos espirituales. Y ya se predica más la palabra de verdad y más la sana doctrina. Yo tengo un programa de televisión en una cadena muy famosa, Enlace, y tengo entrevistas los miércoles, muchas veces que me invitan. Y estoy solo y me ponen 3, 4 pastores la mayor parte del tiempo para poder debatir y poder enseñar qué piensa de esto, qué piensa del otro, y les digo lo que dice la palabra de Dios. Y muchos hermanos, gracias a Dios, ¿verdad?, piensan igual que nosotros con la sana doctrina, pero hay de todo en la viña del Señor. Hay de tutti frutti, hay de mandarina, hay de sandía y hay de melón y de coco también. Entonces, lo que se llama la iglesia es una mezcla de cizaña con trigo. Estamos infiltrados. Y estos falsos maestros, con tantas barbaridades que enseñaron, la mayor parte de ellos han caído actualmente. O cayeron por abuso de confianza, o por fraudes monetarios, o por adulterio, o por fornicación. Pero Dios manda el hacha a la raíz del árbol cuando el árbol no da fruto. Así fue introducido Juan el Bautista. Ya el hacha está puesta en los árboles, Mateo 3, y el árbol que no dé fruto será cortado.
¿Cuántos años tienes tú en Cristo? ¿Y cuál es tu fruto, hermano y hermana, en Jesucristo? ¿Cuál es tu fruto? ¿Hay más santidad en tu vida? ¿Hay más discernimiento? Puedes saber. Yo me acuerdo en aquel tiempo que algo me decía mi espíritu: es que esto no puede ser de Dios. ¿Cómo que orito que cae del cielo? A ver, pongan el orito. Miren, mira aquí está el orito. Este pañuelo ungido, llévenselo a su casa. O te lo vendían por correo, los pañuelos ungidos, y lo ponías así junto a la almohada, y si dormías, si roncabas, se te quitaba la ronquera, o el dolor de cabeza, o la migraña. Y los cristianos, entre comillas, lo creían. Este es el tiempo que vivimos y que seguimos viviendo todavía. Entonces, esta apostasía es la que Pablo les escribe a los tesalonicenses. Pero regresamos a la segunda carta y veamos la segunda evidencia que tiene que manifestarse antes de que el anticristo venga. Esta apostasía es de largo alcance y ha sido de largo plazo. A principios de la década de los 40, en el siglo pasado, podemos decir que comenzó realmente la decadencia de la iglesia. Estamos hablando de 60, casi hace 80 años más o menos. En Estados Unidos, la Universidad de Harvard, Princeton y Yale, las tres universidades más prestigiadas de Estados Unidos, fueron formadas para formar pastores. Fueron formadas por cristianos para formar líderes cristianos. Y son los tres bastiones actualmente de más apostasía que existe, porque ahorita en Estados Unidos, para que tú encuentres una universidad que se llama Universidad Cristiana, de cristiano es lo último que tienen. Se han convertido en fábricas de hacer dinero. Lo único que les interesa es, y las colegiaturas de las universidades cristianas en Estados Unidos son las más altas de cualquier universidad. Qué tristeza, ¿verdad? Bueno, pues entonces en los 40 mandaron rápidamente a Francia y a Alemania a muchos pastores. Y en Alemania y en Francia, en la época de los 40, 50, después, entre la Segunda Guerra Mundial y posguerra mundial, nació con mucha fuerza el ateísmo y el modernismo, el escepticismo y el agnosticismo de Immanuel Kant, de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, y de todos estos hombres, de Carlos Darwin con la evolución, la psicología de Sigmund Freud, de que la sexualidad es el punto culminante del ser humano y que no se debe una persona responsabilizarla de sus acciones, porque el medio ambiente es la que te forma el carácter, y si tuviste un padre drogadicto, una mamá prostituta y eres un delincuente, tú no eres culpable porque eres víctima del medio ambiente donde tú creciste. Todas estas barbaridades que victimizan a los seres humanos. Entonces regresaron estos pastores de Europa e introdujeron dentro de la teología cristiana dudas de que este libro era la palabra de Dios. Los comenzaron a hacer dudar de la Biblia. Y entonces las universidades cristianas en Estados Unidos comenzaron a deteriorarse más y más y más y más, hasta el punto que llegamos. Pero en los 70s y en los 80s del siglo pasado es cuando más fuerza entró a las iglesias lo que se conoce como las experiencias místicas, de caerte al suelo, pañuelos ungidos. Otras iglesias te daban una bolsa de plástico para que vomitaras porque te iban a salir los demonios, etcétera, etcétera. Bueno, tantas barbaridades. Y esta apostasía ahorita ha entrado a la iglesia, en todas las iglesias del mundo, y la mayor parte de ellas se están alejando de la verdad. Y ahora lo único que interesa es dar shows o espectáculos
y la palabra de Dios pasa a segundo y a tercer lugar. Y sin que nos demos cuenta, comienzas a alejarte, las iglesias comienzan a abandonar la verdad. Y mientras una iglesia no le dé prioridad a esto, le dan 45 minutos de alabanza y media hora de la prédica de la palabra de Dios. ¿Es esto la voluntad de Dios? La alabanza tiene que ser buena, 15, 20 minutos, media hora, y por lo menos media hora, 45 minutos de la palabra de Dios. Pero cuando comenzamos a abusar y pasa a segundo lugar la Biblia, esa iglesia ha comenzado a apostatar. Y sus líderes, Dios los hará responsable tarde o temprano. Dice Pablo en segundo lugar, en el versículo 3 de la segunda carta, para terminar, nadie los engañe, vendrá la apostasía. Y número 2, se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ya sabemos que este es el anticristo. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí mucha atención. Y les dice Pablo, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene. Esos cristianos sabían qué está deteniendo al anticristo que surge en el mundo. Ellos lo sabían, y vamos a ver por qué. A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente, subráyalo en tu Biblia, lo detiene. Hay una energía de maldad en el mundo actuando ya en muchas de las mentes de los seres humanos. Hay una maldad impresionante de convertirnos en zombies. Hay una maldad de un grupo de personas que están llevándonos sin que el ser humano se dé cuenta. Todo esto y muchas de las cosas que están sucediendo no son más que una preparación para la marca de la bestia, el 666. Si va a venir un hombre llamado el anticristo y va a administrar la economía global, marcando a los seres humanos para que no puedas comprar ni vender. Ahorita lo que el mundo está atravesando es simplemente una preparación. Porque si esto es verdad, no va a surgir de la noche a la mañana. Cuando el mundo entre a este proceso, a este tiempo, a esta dimensión, y el anticristo ya está en el mundo tiene que estar preparado para aceptar la marca de la bestia. Y ahorita nos damos cuenta que esta preparación ya se llevó a cabo. Imperceptiblemente. Y lo más trágico es que millones de cristianos no se han dado cuenta de todo lo que el significado de lo que todo está a la luz de la Biblia llegando. Nos encontramos en un tiempo dificilísimo de discernimiento de espíritus, para saber que el mundo se acerca a pasos acelerados. ¿Cómo es posible que pudiera hace 2000 años el apóstol Juan en Apocalipsis prever, profetizar, adelantarse a la tecnología que ya tenemos a nuestro alrededor, que vendría el tiempo cuando se podría controlar a todos los seres humanos a través de una marca? Y esto no hubiera sido posible si no se hubieran inventado, número uno, los satélites internacionales de comunicación en los 50, 60, el internet, las computadoras y los chips. La tecnología a nuestro alrededor nos dice que el mundo está preparado,
para que las profecías bíblicas se cumplan. Ahora quiero decirles, ¿verdad?, que la famosa vacuna no es la marca de la bestia, porque la vacuna te la ponen aquí, no aquí, ni tampoco aquí. Dice Apocalipsis 13 que la marca de la bestia la llevará la gente en la frente o en la mano derecha. ¿Será un tatuaje? ¿Será un chip? No sabemos exactamente cómo va a ser, pero va a ser en la frente y va a ser en la mano. Entonces estamos siendo preparados con la tecnología moderna para acercarnos al cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Estás tú preparado para encontrarte con tu Dios? ¿Estás en tu corazón lleno del conocimiento y el discernimiento espiritual para en este tiempo recoger tu alma, acercarte a la Biblia como más que nunca, con más pasión que nunca, y decirle a Dios: Señor, te necesito, ilumíname, muéstrame tu verdad, ilumina mis pensamientos, quiero ser encontrado irreprensible cuando tú vengas por mí? Qué tristeza sería que viniera hoy en la noche Cristo por nosotros y el domingo que entra vinieras a la iglesia y no hay nadie, o tal vez 10 personas que se van a preguntar lo mismo: ¿por qué fuimos tan tercos, tan rebeldes, tan duros de corazón de haber rechazado la verdad del Evangelio de la gracia de Dios? Oremos. Padre, te damos gracias. Y al gran pastor de las ovejas, Jesucristo nuestro Señor, por la sangre del pacto sempiterno, que nos ha hecho capaces, nos ha adecuado para que vivamos haciendo las cosas que son agradables delante de Él. Te pedimos, Padre Santo, que en este tiempo tan difícil que atravesamos, por este valle de sombras, de muchas sombras, de mucha oscuridad, de mucha confusión y de muerte a nuestro alrededor, podamos llegar al final, fortalecidos con tu palabra, sabiendo que nada ni nadie nos separará nunca de tu amor. Te pedimos, Padre, que tú puedas continuar guiándonos con tu Espíritu Santo hasta el final, que podamos ser tu ejército victorioso por la sangre preciosa que tu Hijo derramó. Y si en esta mañana, o ustedes que nos ven a través de los medios de comunicación, hay alguna persona que a través de este mensaje el Espíritu Santo te haya convencido de pecado, acéptalo en este momento, porque esta es una decisión que tal vez Dios no te la pueda volver otra vez a proporcionar. Y si alguien quiere recibir a Cristo en este momento, díselo con estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida, por mis pecados, por mi vida pasada, por lo que estoy y sigo haciendo. Ahora he oído que has muerto en una cruz y que has derramado tu sangre preciosa para que todos estos pecados, todas estas mis maldades que haya hecho, tú las has pagado con tu vida en esa cruz. Cuán grande amor me tienes, Jesús. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, me arrepiento sinceramente y te pido que me des ese poder que no tengo para la corta vida que me has dado, a hacer tu voluntad. En el nombre precioso de Jesucristo. I'll be all right. You don't have to stay. If you've already chosen, I won't stand in your way. I can feel it in your distance, in the way you barely speak, like your heart is somewhere else now, somewhere I can't reach. I was trying just to hold us while you slowly slipped away. Now I'm left with all the silence you didn't want to say. Maybe I just held on to something
already gone. I'll be fine, you can leave. You don't owe me anything. If your heart has found a way out of what we used to be, I'll be fine, don't look back. I'll survive this empty space. Not tonight, maybe not soon, but I'll learn to be okay. We don't need to fake the feeling, I can see it in your eyes. There's no reason left for staying when the love already died. Through the quiet in your voice, I can hear your choice. I'll be fine, you can leave. You don't owe me anything. If your heart has found a way out of what we used to be, I'll be fine, don't look back. I'll survive this empty space. Not tonight, maybe not soon, but I'll learn to be okay. I don't need a reason why, I can see it in goodbye. And it breaks me, yeah, it does, but I won't ask you to stay. I'll be fine, you can leave. You don't owe me anything. If your heart has found a way out of what we used to be, I'll be fine, don't look back. I'll survive this empty space. Not tonight, maybe not soon, but I'll learn to be okay. I'll be all right.